Vamos a ver en qué grande es el cine, la obra de un cineasta clásico, y yo diría que también una película ya clásica en la historia del cine. Historia de Tokio, o Tokyo Monogatari, o Tokyo Story, porque todas estas películas japonesas tienen unos problemas de títulos tremendos, y casi todos nosotros las vamos recibiendo en sus traducciones al inglés. Ozu es quizá, y como lo define Donald Ritchie, que es un estudioso de su obra, el más japonés de todos los cineastas que ha dado Japón. Si Mizoguchi es un hombre que ha explorado en las tradiciones del Japón, o Kurosawa es el más moderno, el más americano, el más occidental, no hay duda de que Ozu es el más japonés de todos ellos. Quizá por eso gozó de un enorme fervor popular en el cine en Japón, y casi todas las películas suyas por votaciones eran elegidas la número 1 del año, la número 2 o la número 3. Es un cineasta en ese sentido muy querido, quizá porque ha sabido reflejar el mundo del Japón, tanto anterior a la guerra como después del Holocausto, con una especie de serenidad y de tranquilidad con que ningún otro cineasta lo ha hecho. Sus películas se denominaban con una palabra japonesa que se llama shonen, que viene a ser como unas películas que reflejan la clase media, incluso la clase proletaria. Hay una forma que todos conocemos, que es el American Way of Life, la forma de vida americana, o eso que llaman el estilo francés, el toque francés. Ozu sería el equivalente, sus películas, a esta forma de entender su país, al que a mí me parece que quería de una manera enorme, y se nota en cada plano de sus películas. Es una película especial porque todas las películas orientales para nosotros tienen otro tempo y otra lectura, evidentemente. Yo les recomendaría que la vieran como si Ozu les invitara como espectadores, o mejor dicho, como invitados a su casa, a entrar en un mundo que es el suyo. A mí me parece que cuando terminan las películas de Ozu, y en particular esta, tienes una extraña sensación que es muy difícil de describir con palabras. Es como cuando de chaval eras invitado a lo mejor en un verano a pasar unas vacaciones con alguna familia, con algunos amigos tuyos, y entonces esa experiencia, esos 15 o 20 días, no lo olvidabas. Y luego, cuando ha pasado el tiempo, te das cuenta de que aquella gente formaba parte de tu propio mundo. Cuando hace años yo vi Historia de Tokio, sentí que había sido invitado a pertenecer a un mundo y una manera de vivir. Ahora, al volver a revisarla, y ahora espero también cuando lo veamos a continuación, tengo la sensación de que he formado parte de ese mundo, parte de esa vida. Vamos a hablar ampliamente en el coloquio de Ozu y de lo que representó, pero hay que decir además que es un cineasta con una obra muy amplia. Son 50 y tantas películas, de las cuales yo calculo que como 26 o 28 ha visto Miguel Marías. Buenas noches, Miguel. Y es uno de los especialistas en Ozu más importantes que hay. Él no lo va a decir porque es bastante modesto, pero yo sí quiero decirlo. En el mundo es uno de los especialistas más importantes con que cuenta Ozu, y a mí me parece que es una de las personas idóneas, no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos, para hacer una primera aproximación a la obra de un cineasta tan especial y yo diría tan genial. Bueno, como mucho para hacer una primera aproximación, porque la verdad es que no soy nada un experto en Ozu, simplemente he tenido la suerte de ver hasta ahora 24 de las 34 películas suyas que se conservan, y al decir se conservan quiero decir que existe el negativo y que por tanto se pueden tirar copias. No existen copias en circulación de la mayoría, y de hecho es muy difícil ver más allá de 28 o algo así. Todavía hay varias incluso de las que parecen fundamentales según los que la han visto. Según el propio Ozu, por ejemplo, una de sus favoritas era Una historia de un padre, que está rodada un par de años antes, unos 10 años antes, y con casi los mismos actores, sobre todo con Chisu Ryu, como casi todas por otra parte, y que era una de sus favoritas junto también con La historia de Tokio. Y yo creo que más que presentar, sobre todo ahora, a Ozu, que sería un poco inútil dar datos, contar que nació el 12 de diciembre de 1903 y murió justamente el día de sus cumpleaños en 1963, 60. O sea, vivió 60 años justos, y que hizo efectivamente 53 películas de largometraje entre el 27 y el 62. Creo que quizá lo más interesante para los espectadores es que venzan un poco esa aprensión y esa pereza que puede dar ponerse a ver una película japonesa que parece muy ajena, muy distante y muy lejana en todos los sentidos, que además hay que reconocerlo, yo creo que no es lenta, pero sí es larga, dura algo más de 2 horas, pero que es una película que si consiguen desentenderse un poco de la prisa
con la que vivimos, de la preocupación porque hay que levantarse al día siguiente, y se ponen a contemplarla, más que simplemente mirarla, con mucha atención y con curiosidad, podrán descubrir una gente que en ningún modo es ajeno a unos problemas que yo creo que todos nos hemos enfrentado o nos tocará enfrentarnos con el tiempo con ellos, y unos personajes a los que se llega a conocer de una forma, como tú has dicho antes, muy íntima. La sensación de intimidad que producen las películas de Ozu va más allá de la historia. En realidad es una película que tiene muy poca historia, aunque muy construida, pero lo que tiene fundamentalmente es una presentación de personajes, y de unos personajes que son múltiples porque normalmente trataba sobre la familia. Y este sentimiento familiar no creo que fuera nada teórico ni nada por el estilo, porque él tendió siempre a construir más que una familia propia, una familia a su alrededor en el plató. Es decir, casi todas sus películas utilizan a los mismos actores, a los mismos técnicos, a los mismos fotógrafos, y casi todas fueron producidas incluso por la misma productora. Es decir, que es un hombre que se rodeó siempre, lo mismo que han intentado hacer en condiciones de producción diferentes, gente como Berman o como Ford en Estados Unidos, de una especie de equipo afín con el que se entendía casi a mudas, y que con ellos conseguía esa especie de intimidad increíble que sus películas transmiten. Está también con nosotros Juan Cobos. Muy buenas noches, don Juan. Además de ser películas, como es evidente, casi toda su obra sobre la familia, también es sobre la disolución de la familia, ¿no? Sí, eso es en esta película está muy claro, pero en casi todas las que, vamos, yo he visto menos, muchas menos que Miguel, pero es una constante. Ahora, es una cosa muy importante de esta que vamos a ver esta noche, que coincide en el tiempo, y no creo que sea tan casual, con ese momento final, yo creo, en que el cine todavía es un espectáculo de masas que domina sobre todo los demás. Es decir, que en el año 53, 54 todavía la televisión está en pañales, por así decirlo, y en ese momento se producen 3 películas sobre la gente mayor que son espléndidas, que son Ikiru, de Kurosawa, Humberto D, de Sica, y la de hoy, y la historia de Tokio. Las 3 películas abordan un tema fundamental en un momento en que la sociedad va a cambiar. No sé si la televisión tiene mucho que ver con ese cambio, pero efectivamente va a cambiar. En el caso de esta, además, se da la circunstancia de que están empezando, o se acaba de levantar la censura norteamericana, porque han estado, o ha sido un país ocupado. Y ciertas de las cosas que han podido pasar, y que por ejemplo los americanos prohibieron que hiciesen películas sobre el pasado, ciertas de esas cosas se ven en esta película y se mencionan de pasada. Una sociedad que va a cambiar mucho, ya se ven aquí los detalles. Muy bien, también está con nosotros Juan Miguel Lamet. Muy buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches. ¿Qué tal el catarro? Ya te dije la semana pasada que este era un catarro de septiembre-octubre. Sí, no, yo te dije ya de que iba, pero lo llevas bien, ¿no? No, ahora ya está muy bien. Está dominado, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido a ti Historia de Tokio? Ahora vamos a verla, pero tú ya la has visto antes. ¿Qué te parece esta película? Yo voy a decir una butad. Yo siento especial predilección por lo que el común de los mortales llama películas aburridas, y que son aquellas, como ha dicho Miguel antes, que son un tanto morosas o que no tienen el ritmo habitual, que no tiene acostumbrado el cine norteamericano. Y siento especial predilección por esas películas que supuestamente son aburridas porque me dejan que piense por mi cuenta mientras veo la película. Y esto es lo que yo aconsejaría a los espectadores, que se relajen para verla y que piensen durante la proyección. Pues está muy bien, porque es un buen consejo. Yo les diría también que Ozu es un cineasta clásico, prácticamente mueve muy poco la cámara, y sobre todo ya en las últimas películas de su carrera la cámara está siempre en el punto de vista de una persona sentada, una persona japonesa sentada en el tatami. Era un ángulo bajo de la cámara que curiosamente es un ángulo que ya había hecho Greg Toland y Orson Welles, porque permite una serie de posibilidades enormes. Es un encuadre perfecto, sobre todo para cuando se sirve el sake caliente, para cuando se tiene una discusión familiar, para cuando se habla y se reflexiona, para cuando se escucha. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de Ozu, que siempre ha inventado para su cine una manera de poner la cámara que produce una especie de hipnotismo, de magnetismo. Y yo también quisiera decir
no exactamente que fuera mi fascinación por películas aburridas, porque creo que esta no solo no es una película aburrida, sino que es una película fascinante. Aquí pusimos hace unos meses Ordet y produjo una enorme compulsión en una gran cantidad de cinéfilos. Yo espero y deseo que con Historias de Tokio se produzca el mismo caso, porque me parece que es una absoluta e incontestable obra maestra del cine. Bueno, no sé a ustedes lo que les habrá parecido, pero este último plano, estos últimos planos de la película realmente tiene una majestuosidad como rara vez se pueden ver en una película. Es del año 1953, Historia de Tokio, y en ese año, mientras filmaba Yasuhiro Ozu, pues digamos que Eisenhower jura su cargo como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero, España entra en la UNESCO, mueren Stalin y Prokofiev, el premio Nobel de Literatura, según se decía, lo gana Hemingway por El viejo y el mar, pero realmente lo gana Hemingway por toda una obra literaria, aunque en los periódicos de la época yo recuerdo que siempre se decía, porque había hecho una novela estupenda que era El viejo del mar, había sido premiado Hemingway. Digamos que Bienvenido Mr. Marshall es una película española de Luis García Berlanga, gana en el Festival de Cannes buenos premios y se produce un gran escándalo además. En la Liga el Barcelona vuelve a ser campeón, ya le va a quedar menos tiempo porque es el mismo año en que Alfredo Di Stéfano ingresa en las filas del Real Madrid. Digamos que el Everest es conquistado por el Sir Edmund Hillary y por el Sherpa Tenzin, que colocan ambos la bandera de sus países. Es la coronación de Isabel II en Londres, y digamos que la nueva soberana británica pues produce una cantidad enorme de fotografías y de artículos como no se conocía hasta ese momento en esas páginas dedicadas a la monarquía o a la nobleza o como se llamaran entonces. Los Rosenberg, por otro lado, son ejecutados. Parece ser que por revelar secretos atómicos a la URSS fue un caso muy sonado, quizá ahora viéndolo todo en el tiempo parece como que no hubiera ocurrido, pero fue tan sonado que hubo presiones de gente como Einstein, el científico, como el filósofo Bertrand Russell, como el propio Papa Pío XII, pero el presidente de Estados Unidos no hizo caso y fueron ejecutados, en un caso que nunca quedó muy claro si habían o no habían dado esa información a la URSS sobre secretos atómicos. Se reforma el bachillerato, que fue el mío y el de muchos de nosotros, y entonces se pasan a hacer 6 cursos, y hay un bachiller elemental con una reválida, un bachiller superior con otra reválida, que se divide en ciencias y en letras, y después un curso preuniversitario. Este fue el suceso académico del año. Y digamos también que la URSS está en posesión de la bomba de hidrógeno, llamada la bomba H, y que, bueno, creo que ha empezado con ello también una nueva era. Muere Dylan Thomas, el gran poeta, que hoy es un mito de la cultura nuestra. Muere también otro gran escritor, dramaturgo, Eugenio O'Neill. Muere Jorge Negrete, y digamos a nivel cinematográfico que se da la primera proyección de un nuevo sistema que se llama el Cinemascope, con una película que es La túnica sagrada, que vista hoy no es ni mucho menos una película tan mala como se quiso hacer ver entonces, sino que es una película con un ritmo muy fluido, muy bien llevada por Henry Koster, y bueno, que creo que es una espléndida película y sobre todo muy bien utilizado aquel formato que producía cantidad enorme de chistes, que se decía que era el ideal para una salchicha o para un perrito caliente, y bueno, pues esto era el año en que Ozu se plantea hacer una película de una enorme serenidad, de una enorme sobriedad, y que a mí una vez más me parece que es sobrecogedora
en su ritmo, y me parece que tú, Juan Miguel, también, te he visto yo la cara mientras lo veíamos, que has estado muy bien instalado viendo la película, ¿no? Porque es de las que te gustan, como decías hace 2 horas y pico. Sí, lo he dicho simplemente como una, y lo has entendido, lo he dicho como una butad. Hay personas que le llaman aburridas a las películas que no le mantienen en la tensión del cine norteamericano, es decir, de los acontecimientos uno detrás de otro. Todo lo contrario que quería Ozu, él no quería más que una anécdota muy pequeña. Entonces, esta es una película de reposo que permite lo que he dicho al principio, que mientras la estás viendo, estás reflexionando sobre lo que estás viendo y sobre tu propia vida. Yo creo que esta es una hermosísima película sobre las pequeñas mezquindades de la vida. ¿Qué te parece que, perdona, que en el año 53, hace muy poco del Holocausto, prácticamente no se habla, no se dice absolutamente nada? Ozu, lo único que me parece que hay una línea de diálogo y dice, por favor, no hablemos de la guerra. Solo sabemos que ha habido un hijo que ha muerto. Se nota. Pero que curioso que está presente. Sí, claro, está presente en algo que precisamente era lo que te iba a decir. Todo el mundo se habrá dado cuenta, no solo la minuciosidad con la que narra Ozu, sino la estrechez de las viviendas en las que viven, lo que le obliga a una planificación también muy minuciosa que rompe la unidad. No sé si os habréis dado cuenta, es decir, para que, por poner un ejemplo cualquiera, ¿cómo se llama la chica? Anorico va al teléfono, y para ir al teléfono en la oficina hace 3 planos, porque son como habitáculos tan pequeñitos que tiene que cogerla hasta el sitio donde vivir en esta especie de promiscuidad, en ese Tokio que constantemente se dice que es muy grande, que hay demasiada gente, con estas casas tan pequeñitas donde no cabe un padre y una madre, donde tiene la madre que dormir con uno y el padre irse y tomarse unas copas. Esto, desde luego, es evidente que es el resultado de la guerra. Yo creo que no es necesario decirlo. Hay una cosa que yo quería plantearos, a lo mejor es un disparate. Bueno, por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ocurre cuando veo esta película, igual me ocurría con Lawrence de Arabia por otras razones, que me daba sed. A mí me dan ganas de tomar sake, a vosotros no. A mí me parece que es fantástico. Ganas de decir, voy a comprar una botella de sake, porque hay una especie de ceremonia tan agradable y tan bonita. Yo quisiera decir que además de todas las cosas que se han dicho de Ozu a lo largo de muchos años, no hay como una aproximación a un neorrealismo que en España tenía mucho que ver las películas que hizo Berlanga, Fernando Fernán Gómez, Azcona, que hay una manera de diseccionar la sociedad que es muy parecida un poco a lo que tú comentabas, que son personajes muy creíbles, y eso se reflejaban en esas comedias que escribía Azcona, en películas de Berlanga, en La vida por delante de Fernando Fernán Gómez. Ahí están emparentadas en algo, ¿no? Está emparentado que después de la guerra exactamente hay una situación nueva, y sobre todo en los países que han sido vencidos se enfrentan a una realidad que antes no han podido tocar. Es decir, y sobre todo, insisto mucho que los americanos tuvieron el ejército de ocupación prácticamente hasta un poco antes de la película, y había unas normas, y algunos directores no les dejaron trabajar. Es decir, había una situación de auténtica censura, creyendo que había que reeducar a ese pueblo. Acordaros que hubo una época que hubo que darle al pueblo japonés una sensación de democracia, porque no había conocido eso nunca. Y eso fue muy importante. Y la visión, sí, yo insisto mucho en que esta película es muy curioso que sea como Humberto D. y como Ikiru, o Vivir, de Kurosawa, porque en las 3 se plantean situaciones sobre personas mayores que además van a ser las primeras que van a ser desplazadas por una sensación que viene después en los 60, en las cuales se dice qué grande es ser joven, y qué grande es ser joven quiere decirse que toda la responsabilidad y todo el consumo pasa a manos de los jóvenes, pero que es un eslogan comercial en lugar de ser, como ha sido siempre, una sensación de que la sabiduría adquirida con los años sirve para guiar, para enseñar y para conducir. No, pero yo me refería que, salvando, por ejemplo, los decorados, sobre todo las barreras culturales y de educación, el pisito, el cochecito, las personas que tratan a la gente mayor, al padre, al que le quieren comprar un cochecito, al que no tiene mucho que ver con el trato que hay de padres e hijos. Es decir, que salvado toda una iconografía de puesta en escena y de decorados, hay en esencia hay una amargura que estaban también ya en esas películas nuestras. Yo creo que eso está latente porque es una época, a lo mejor los años 50, ¿no? Yo creo que Juan tiene razón, y tú también, pues estáis diciendo lo mismo.
al poner especial énfasis en la fecha en que está hecha la película. Y creo que en el caso concreto de esta película de Ozu hay como una sutil manera de educación y al mismo tiempo de traspasar las barreras, si es que existirían, de censura. Ten en cuenta que la película lo que está haciendo es un canto a la relación entre generaciones, de padres e hijos, pero también entre generaciones. Y que está pidiendo la historia, como esas otras, un respeto hacia la generación anterior. Y que la generación anterior es la que ha hecho la guerra, es la culpable de lo que ha sucedido, es la que ha destrozado, en el caso de la película de Ozu, es la que ha destrozado el país. Y ese regusto que tiene la película por entrar en la intimidad padres-hijos, hay en el fondo también una defensa de la tradición, una defensa de todos los valores que representaba esa generación y al mismo tiempo una manera de decir no hay por qué romper con todo. Sí, pero hay una tensión en el hogar. Hay siempre una tensión. Yo creo que eso es la mezquindad de la vida, y me parece que lo sí, pero eso está muy bien reflejado. Luego también hay una especie de tradición de Oriente-Occidente que se está en la balanza, mientras que hay casi 2000 años que lleva el Japón de una manera de ser, en un siglo se está cambiando. Entonces hay una especie de que la balanza es muy difícil de inclinar, aunque Ozu, yo creo que su punto de vista está claro, está por parte de la gente mayor, cosa que fue muy criticado por la crítica joven japonesa, claro. Sí, como es lógico también. Pero hay un punto muy importante, date cuenta que el hijo, el que trabaja en el ferrocarril, ese Osaka, eso es un punto solo en la película, pero es muy ilustrativo, se va a quedar unos días con su padre, pero se va, de repente se va. No, la dinámica que sigue le lleva fuera de allí y se va a arbitrar un partido de béisbol. O sea, date cuenta lo que supone eso. Es decir, que en 7 años u 8 ya están americanizados y que además el hijo se tira hacia el futuro y abandona el pasado automáticamente, abandona la soledad del padre, sintiéndose, como se ha sentido antes en el funeral, culpable de no haber atendido a su madre como era debido. Lo que pasa es que, perdona un segundo y ya te dejo hablar, Miguel, hay algo muy curioso. Esto sería todo lo contrario de Rebelde sin causa. O sea, que las simpatías de Ozu no están por la gente joven, lo cual hubiera sido lo fácil, hacer un cine para la gente joven en esa época, sino que él tiene, y eso no se le puede negar, la valentía de negar ciertos valores a la gente joven y ponerse de parte de los otros. Claro, fue muy criticado, pero evidentemente era de una honestidad él en ese sentido asombrosa, ¿no? La aproximación que él hace hacia lo que él cree y lo que a él le conmueve. Pero tú has dicho la mezquindad de la vida, y con eso termino, Miguel. Cuando reciben el telegrama de que la madre está grave, deciden si ir, si no ir, bueno, vamos esta noche, todas estas cosas. Eso le pasó a Ozu. Ozu estaba escribiendo el guión de una película y le dijeron que su madre había enfermado y él quiso saber de qué gravedad. Dijo, bueno, parece que ha cogido frío, una neumonía, no se sabe muy bien. Y él dijo, bueno, pues ya iré. Y cuando fue, ya estaba muerta. O sea, le pasó exactamente igual a Ozu que lo mismo que él cuenta en su película. O sea, que hay algo de egoísmo que se va asimilando en esa costra vital continua, ¿no? Sí, bueno, yo ahí era un poco puntualizaciones a cosas que habéis dicho los tres, pero que no me apetecía nada en el fondo interrumpir porque me parecía interesante lo que cada uno decía. Yo creo que con esto que acabas de decir tú ahora, enlazando con ello, yo creo que en realidad tampoco es una película que tome partido directamente por los viejos y contra los jóvenes. De ahí el personaje quizá más admirable de toda la película es una joven que es Noriko y que es una joven quizá muy excepcional, y la casualidad de que es viuda. Y es viuda del hijo, y ella es viuda desde hace 8 años, justamente cuando lo movilizaron, es decir, ahí es donde quizá también una alusión a la guerra. Yo creo que las pegas y las incomodidades que suponen unos viejos, aunque sean tus padres, están presentadas con bastante realismo por Ozu, que además creo que también se pasó en general parte de su vida pendiente de su madre y cuidando a su madre. Aunque justamente ocurrió lo mismo que le ocurría al hijo, que no estuvo en el momento de la muerte, cosa que probablemente no se la perdonaría y por eso lo meten en la película. Y creo que por otra parte que sí tiene mucho que ver el que sean todas ellas películas de posguerra. En España esto ocurre más tardíamente, quizá porque la censura no dejó que se dijera hasta más tarde y quizá porque hubo una situación de posguerra larvada, latente, durante más tiempo del que hubiera sido necesario.
pero incluso el problema de la vivienda, que seguía siendo auténtico en España en el año 61, tiene mucho que ver. Y lo que es más curioso es que esto, que puede parecer un problema antiguo, de repente es de una enorme actualidad en este momento en Europa, cuando se está produciendo un envejecimiento de la población enorme y hay un problema de poca gente activa, muchos jubilados, el aumento de la esperanza de vida, y que todo el mundo va a tener que aprender a convivir con sus padres, digamos, en su segunda infancia, y a muchos hijos hacerse cargo de sus padres. Cosa que, curiosamente, tiene mucho que ver con una película que no ocurre en esa época y que es americana, Claro. que es Make Way for Tomorrow, de Leo McCarey. Película que en algún sitio he leído que era una de las películas favoritas de Ozu, pero no he logrado encontrar una fuente fiable. Tampoco me extrañaría mucho, porque es una película favorita de muchos directores de esa misma edad, como Renoir, como Ford y como Mizoguchi, por ejemplo. Pero es muy probable que sí que la hubiera visto, porque además, pese a que los japoneses consideraron siempre que eran demasiado japoneses y por eso no exportaban ni mandaban a festival las películas de Ozu, y por eso es menos conocido que Mizoguchi o que Kurosawa, sin embargo, él, en las películas de los años 20 y 30, no solo está muy influido por el cine americano y hace películas de acción rápida, con travelings, incluso con gángsters, etcétera, y de personajes, además, enormemente influidos por la vida americana. Es chocante que cuando parece que es una cosa nueva después de la guerra, en esas películas de los años 30 también juegan al béisbol y también andan todos con gorrillas americanas, etcétera. Entonces yo creo que sí es posible que haya ese enlace, y que nos lleva un poco a lo que decía Juan Miguel, que es un poco las pequeñas mezquindades de la vida y los egoísmos que todo el mundo tiene, por buena persona que en general sea, cuando se encuentra con situaciones como esta de tener a unos padres que te llegan allí y que tienes que ocuparte de ellos, y que van todos al final pasándole la pelota a Noriko, ¿no? Era un poco, digamos, que enlazar estos tres temas. La película esta de Macquarie, que se llamaba aquí Dejad paso al mañana, ¿no? Dejad se llamaba en televisión. En televisión, porque nunca se ha estrenado. Tiene mucho que ver. Y también es cierto que a él le gustaba mucho Lubitsch, que era pero yo estoy de acuerdo contigo, y me parece que lo hemos comentado alguna vez, que él tuvo que ver la película de Leo McCarey, porque incluso hay infinidad de momentos que recuerdan mucho, hasta de planificación. Muchos momentos. Bueno, tenían los dos esa especie de simplicidad y neutralidad. De mirada. Y de nunca hacer énfasis. Es decir, esa elegancia de no dramatizar las cosas, de no subrayar las cosas, de dejar que, bueno, que el que quiera ver que las vea, pero sin machacar nunca con ellas, es una cosa que con los dos comparten. Son dos de los cineastas quizá con un estilo más despojado, más sencillo, con menos tendencia a mover la cámara. En esa película me parece que hay como dos movimientos de cámara que casi no se notan. A lo mejor hay cuatro, pero se notan tan poco que casi no los hay. En este momento recuerdo los dos que encuadran la escena en que ellos toman un bocadillo en un parque, que se les descubre primero con un travelling, y luego hay otro travelling que les acompaña cuando están contemplando el mar desde el lago desde la barandilla. Pero realmente esta especie de minimalismo, como dirían ahora en la forma de expresión, yo creo que es una cosa a la que él llegó deliberada y paulatinamente, y que enlaza con un aspecto que, bueno, que hace falta haber visto varias películas de Ozu para notarlo, pero que es la aparente monotonía de todas sus historias. La verdad es que cuando uno ha visto varias películas de Ozu, se le forma a uno una especie de amasijo en la memoria, en la que da la sensación de que es solamente una película de la cual uno ve diferentes capítulos o variaciones, porque usaba por un lado casi siempre los mismos rostros que van envejeciendo a lo largo de la obra, pero son los mismos, casi siempre en personajes muy parecidos o muy paralelos, y sin embargo, que eso es lo curioso y lo que da interés a ver cada una de ellas con una individualidad absoluta. Es decir, no son tipos, no son el típico padre, la típica madre, el típico hijo, la típica nuera, el típico cuñado, sino que cada uno va siendo completamente diferente, y las pequeñas actitudes de cada uno de ellos van cambiando de una película a otra. Hay una cosa muy curiosa, que aunque no es así, tienes la sensación de que las películas se desarrollan como en el living. No es verdad, porque hay dormitorios y de todo, pero tienes la sensación de que la palabra esa sería el living, de vivir, ¿no? Sí. Bueno, pero tienes la sensación de que es como en el living todo, como que están como en el sitio. No, es que no hay dormitorios. Quizás produce... No, la topografía de la casa japonesa... Es que no hay dormitorios. Es un cierto sentimiento de claustrofobia.
Y de falta de intimidad. De falta porque, de intimidad. Claro, Lo son cual paredes me corredizas. lleva a que es intencionado, no sé si en otras películas ocurre, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta película, insisto sobre ello. Es que esta película está hecha 8 años después del Holocausto, donde una generación ha decidido ya, como consecuencia de la brutalidad de los acontecimientos, hacer tabla rasa del pasado y enfrentarse a la vida de otra manera. La película los describe de una manera muy minuciosa. Ya hay una señorita que es peluquera, hay otra que trabaja en una tienda y otro que es médico. Esta es, digamos, la nueva generación. Y la generación de los padres es la generación que ha hecho la guerra. Entonces, esta especie de canto a la tolerancia por los dos lados que está haciendo Ozu, porque no sé si os habréis fijado que en esta película o en esta historia no hay malos, ninguno tiene mala fe en lo que hace, ni mala intención en lo que dice, ni se comporta de una manera mejor o peor porque es el personaje egoísta de la película. No, todos ellos actúan con naturalidad, con espontaneidad, pero hay una especie de como de tolerancia entre las dos generaciones. Sin embargo, hay un canto sutil, creo yo, que es el canto que hace con Anoriko, porque Anoriko es la viuda de guerra, Ya han pasado la viuda que no acepta que haya muerto el Lo marido, sé, pero a la pesar viuda, digamos, de los cientos desaparecidos o de esos que estaban en la selva todavía y que hasta muchos años después nos entregaron. Y este es el personaje, digamos, más positivo, Sí, eso. más tierno, Tenéis. más hermoso de la película. Yo creo que esto es intencionado, ¿eh? Sí, pero además es un personaje tan maravilloso que no duda en confesar que en su situación de viuda tiene una cierta desazón ya, porque son muchos años, y él en un rasgo de generosidad y de tolerancia le dice que debe de casarse para no seguir sola. Es que es magnífico. Sí, claro, por eso digo que hay tolerancia por las dos partes. La película podría llamarse Tolerancia, esta es sería... Pero hay una cosa muy curiosa, mientras en Estados Unidos dejar la familia, incluso en España también antes, era un síntoma como de madurez, la gente quería irse y formar la familia. En Japón esto es un desastre, o sea, la gente es muy difícil romper con el núcleo, ¿no? Porque no solo estás unida a ella, sino que estás unida a tu trabajo, la gente está muy unida al colegio, es decir, que la ruptura es muy difícil allí, por eso las tradiciones es muy complicado dar ese paso de romper. Entonces, lo que es maravilloso es cómo él se plantea esa mirada desde el punto de vista del hombre mayor que va perdiéndolo todo y que al final, el plano final es desolador, es el solo viendo como el río, que es un final maravilloso, es el fluir del río con un vapor, es algo sobrecogedor y que te acerca a algo muy difícil de explicar, ¿no? Pero aún es el final que es el comienzo de otra de sus historias, que es la del padre que tiene una hija, que el padre quisiera que la hija se casase y que la hija no quiere casarse para no dejar al padre. Claro, Eso por fue eso otra historia de él. O sea que todo va saliendo. Yo lo que sí creo, por eso a mí no me ha parecido nunca una película, es decir, yo no sé si es que yo tenía una juventud muy rara, pero yo reconozco que a mí me entusiasmó Humberto D, que la vi cuando tenía 20 o 21 años. Y la traje incluso, yo dije una proyección en Madrid, sin censura ni nada, en un cine que alquilamos por la mañana, a través de la embajada, y yo traje Humberto D y se dio en Madrid, creo que es la única que se ha dado. Sí, ¿verdad? Y después yo vi también con 23 o 24 años vivir de Kurosawa, y al ver a aquel hombre desahuciado, con cáncer, desprovisto de trabajo ya porque le han echado de todo, se dedica los últimos tiempos de su vida a construir un parque para los niños. Es decir, que a mí esas películas con 24 o 25 años me parecían maravillosas, y yo sigo pareciendo, a mí esta película me parece apasionante. Yo la veo como una cosa con un ritmo interior maravilloso, y que además participo de ello. Creo además que, por los últimos datos que yo tengo de un amigo, un colega nuestro, Carlos Aguilar, que ha estado este año en Tokio, donde su hermano está casado con una chica japonesa, ha vivido en unas circunstancias de incomodidad en ese sentido como las de esta película, en 1995. Y, por ejemplo, decía que la casa de estos que trabajan los dos no tenía calefacción. Dice, Carlos decía, yo tenía que dormir con los calcetines de lana puestos porque te morías de frío en el suelo, además, dormir con esa especie de esterilla, pero en el suelo. Eso sigue siendo así, ¿eh? No, el living es que no hay nada más. El living, retiran la mesita y ahí se duerme. Claro, claro. Y Carlos contaba una cosa importante para esto, que en Tokio se ven muchos libros tirados en los sitios, y es porque como hay poco espacio en las casas, la gente lo lee y los tira.
porque no tiene dónde meterlos. O sea, bueno, ya el ves que espacio el sigue chico no siendo quiere que le muevan la importante. mesa, claro, al principio. Ahora, yo lo que sí creo que la película, en este sentido, es una película ejemplar y maravillosa de ver y de rever, porque cada vez que tú la estás viendo, al final de ella tienes una sensación de serenidad impresionante, que es lo que quizás nos hemos olvidado decir al espectador antes de empezar la película, que si tenía el estado de ánimo para serenarse y ver la película bien, al final sentiría un gozo interior impresionante. Y eso creo que no ha fallado con nadie. No, es que son películas únicas, porque a mí me parece que de lo que trata al final y lo que ves es como que te aproximas a apretar o a recoger o a eso que se llama la fugacidad de la vida. Tienes la sensación de que lo que está fluyendo es la vida, que tú estás asistiendo a algo que se está desarrollando incluso al mismo tiempo. Yo pocas veces en mi vida he sentido que alguien se había muerto de verdad cuando muere la madre. Es que tú tienes la sensación de que es verdad, porque no hay grandes, no es un problema de puesta en escena, de grandes sufrimientos, no. Tienes la sensación exacta cuando aquel se retira el hijo, y como que aquello está transcurriendo en el momento real, como si no fuera claro, eso es lo y que ayuda al tempo, claro, la suavidad o la lentitud, porque hay como una especie, porque el rodaje está como hecho en tiempo real. claro. Eso que yo he dicho antes de que la planificación está como volviendo a inventar el tiempo real, pasa por tantos ángulos como pasa para llegar al sitio, y por eso se ve la casa una vez, dos veces, tres veces, hasta que llega al sitio. Eso da, primero, sensación de claustrofobia, pero al mismo tiempo da tiempo real. Es el tiempo que necesita para llegar al teléfono o el tiempo que necesita. Y eso da cotidianidad. A mí una de las cosas que más me gusta de esta película es que son los diálogos que aparentemente no dicen nada, pero que sumados todos ellos vuelven a dar la cotidianidad. Por ejemplo, hay un momento en que dicen simplemente la vida es triste, No me gusta, y le contesta sí, la vida es triste. Sí. Y la película sigue como fluyendo con esa lentitud. Lo que más me impresiona a mí de esta película no es el canto, no sé si lo he dicho antes, hacia el respeto a los mayores, que eso es evidente, y que incluso he matizado el lado político que podía tener. No. A mí lo que me impresiona de esta película es la correspondencia de los mayores. Cómo en todo momento estos padres saben lo que está sucediendo con los hijos. Saben que están molestando. Saben que están gastando más dinero del que deben. Saben que ya llevamos bastante tiempo, mejor es que nos vayamos. Y todo lo hacen con una paz y una gran serenidad. Entonces, este juego de correspondencia entre la obligación que tiene el hijo hacia el mayor, que creo que es una lección no del año 53, sino del año 95, es evidente que hoy en día no se vende eso, pero es evidente que los jóvenes tienen una obligación para con las generaciones anteriores, y especial y concretamente para la de sus padres, pero también la obligación de comprensión y la obligación de ser más inteligente todavía del mayor hacia la necesidad y el problema que le está creando. Yo creo que ese es el juego más bonito de la película. Junto con una autenticidad que refleja de verdad la vida en Japón. Es decir, que no hay nada dulce. Por ejemplo, cuando la mujer se siente mal, él ni siquiera se acerca a levantarla. Y esto es algo que viene en una educación japonesa, que sales de un ascensor y una mujer es atropellada, no hay esa diferencia. Él podía haber hecho, el marido, hay un momento muy bonito que dice, ella hablaba poco, pero si yo hubiera sabido, ¿te acuerdas al final que ella era así, tenía esa sensibilidad? Yo me hubiera portado mejor, hubiera tratado de ser mejor con ella. Yo creo que en ese sentido la bebida, esas cosas que hemos leído, está en multitud de novelas y que tú lo sabes muy bien, que la gente sale de las oficinas, beben con el jefe, llegan a casa bebidos. Es decir, que él no modifica nada de la realidad de su país, y eso es magnífico, porque sabes que cada cosa que estás viendo es de verdad y está tamizada como con una sensación de respeto muy grande, y eso es algo que no se ve en el cine. El caso de el marido de Noriko, realmente lo que debe estar es desaparecido. Todavía no le dan por muerto, o sí le dan oficialmente, pero ella espera todavía que vuelva. Pero el retrato que hacen de ese matrimonio no es nada halagüeño.
Si hay Ha sido alguna un película matrimonio muy duro. que una madre duerma en la cama donde ha dormido su hijo, eso es fantástico. Eso yo creo que no existe en el cine, ¿no? Cuando ella va con Norica, llama eso es la algo atención, sobrecogedor. ¿no? Se tumba en la cama donde dormía su hijo. Eso es una cosa sobrecogedora, maravillosa. Es una belleza. Bueno, yo creo que lo que estáis comentando todo reposa un poco en que es una película que se permite no ser esclava de las exigencias de la dramatización normal. Es decir, de ese funcionalismo de todos los diálogos, del encadenamiento de una escena con otra para que una conduzca inexorablemente a la otra, sino meramente el cómo contemplar, y esto yo creo que es una lección que probablemente incluso venga y esté influida por Humberto D. Yo creo que tiene mucho parentesco con lo que era un poco los principios del neorrealismo, digamos, de la contemplación, digamos, de lonchas de la vida sin dramatizarlas, lo cual permite captar lo que en las otras películas muy dramáticas, por realistas que sean, se escapa. Por ejemplo, el momento de la muerte de la madre no se ve y no se convierte en un gran drama. Se prevé que puede ocurrir el desenlace y tienes esa típica escena de la gente esperando a ver si se muere sin saber qué hacer, todo el mundo quieto, que se da ante todas las muertes que no se producen súbitamente en la vida real, pero que normalmente en las películas no sale, porque no es dramático, sino muy aburrido si se quiere y muy triste el estar pensando esas veces que a veces llegas a la sensación de decir todo el mundo está deseando que se muera de una vez porque no puede estar toda la familia pendiente de ver qué pasa con ella. Y en el momento en el que se muere, pues desaparece la vida y no lo has notado. Es una cosa que parece como un soplo, ¿no? Y entonces ese tipo de escenas que tampoco el funeral, por ejemplo, con la misa funeraria, que de repente el hijo que está arrepentido de haber llegado tarde se sale porque no puede soportarlo, y que dice esa expresión tan buena de que la música esa le da la sensación de que están hundiendo el alma a la madre cada vez más. Y Noriko, con esa especie de sensibilidad, estar atenta a todos que tiene, que hace de ella un personaje, yo creo, muy excepcional. Se dice a veces que hacía la crónica de la gente corriente. Yo creo que es gente, si quiere, normal, pero no tan corriente, por lo menos no todos ellos. Sale detrás a atenderle y a entenderle, en cierto sentido. Porque lo que es más notable es que Noriko, por ejemplo, no hace gran cosa, pero presta atención a todo el mundo y procura comprenderlos a todos. Incluso comentando esto del retrato que da del marido, dice que en este momento, con el tiempo, ya hasta lo peor del marido y lo más insoportable le parece un dulce recuerdo. Ese tipo de aceptación que hay en el personaje de ella, y no solo en los viejos, es lo que precisamente hizo que la crítica joven de los 60 y cineastas como Oshima de repente se erigieran en grandes enemigos de Ozu en finales de los años 60 sobre todo y los 70, y emprendieron una especie de campaña ante Ozu como representante de los valores conservadores, etcétera, de la antigua sociedad japonesa, tomando para ello como pie, curiosamente, hasta lo que en Ozu había más de crítica, digamos, de los americanos, que es más manifiesto en películas posteriores, ya con menos presión de la censura, en la que culpa un poco de la introducción de las costumbres occidentales esa especie de ruptura de la cohesión tradicional de la familia japonesa, que él evidentemente pues lo ve como una pérdida, si no para el Japón, por lo menos desde una pérdida o una desaparición de su mundo. Y es lo que le da un poco el tono elegíaco que van cobrando poco a poco las películas últimas de Ozu. Sí, sí. No, iba a decir algo abundando lo que ha dicho Miguel, y no contra lo que ha dicho Miguel. Yo desconozco, desafortunadamente, la situación social de la mujer en aquel momento, incluso después, en Oriente, porque Oriente para todos nosotros es prácticamente desconocido. Nunca hemos tenido tanta preparación como para eso. Pero tengo la sensación, al ver la película, que algo de lo que le critican a Ozu, lo que tú has mencionado de caer de cinema, etcétera, algo tiene que haber de razón, porque la sensación que produce el personaje de Noriko es que es la mujer que encarna los valores tradicionales en el sentido, no quiero decirlo con palabras peyorativas, pero sí de amabilidad, de complacencia, de geisha, de servilismo, de que qué bueno era mi marido, que volvía borracho y no dice que me pegaban porque de casualidad. Entonces, esos valores evidentemente y es un personaje que ni es de la familia y sigue creyendo que el marido va a volver y está atento, y las lágrimas de esta mujer cuando le regalan el reloj son absolutamente conmovedoras. Entonces yo creo que ese es un personaje como tradicional,
del ideal de la mujer o del feminismo. Pero yo no comparto un poco lo de Oshima japonés. y estos, porque a mí me parece que esta, y quizá es la película emblemática de Ozu, y la que siempre sale como la mejor o una de las mejores de la historia del cine. A mí me parece que la valentía de Ozu en esta película es que, vista ahora, en el año 95, es que el abogado la ves por todo lo contrario. Es decir, él lo que está diciendo es que la dependencia de cada uno de nosotros hasta ahora era una dependencia que dependía del árbol familiar. Como dependía de nosotros, dependíamos del país, dependíamos del colegio, dependíamos de todo. Esto ya no va a ser así y esto va a acabar. Y al final esta chica se la ve sola en un tren camino en una ciudad para enfrentarse con una nueva vida, porque él ha dicho, te tienes que volver a casar, tienes otra vida por delante y la tienes que hacer. Y no critica, él dice, hemos llegado a esto, pero bueno, pues estos son mis hijos y se van, uno porque tendrá que arbitrar un partido, la otra porque tiene que seguir peinando cabezas en la peluquería, el otro que es un médico que yo pensaba que iba a ser más bueno, pero no lo es. Pero yo creo que hay una especie de melancolía, pero nunca hay el aferrarse, sino decir, y a esto vamos, y esto es lo que va a suceder, y se ha acabado esa otra manera de vivir que teníamos todos arraigada. O sea, que en ese sentido me parece muy valiente. Es una película sin nostalgia. No hay nostalgia en la película casi nunca. La nostalgia puede ser 20 años después de haberla visto, lo que te produce la nostalgia de haber contemplado esta historia, pero en el momento que se desarrolla está el peso de la historia o el paso de la historia o esa cosa que es el fluir del tiempo. Pero yo no creo que en ese sentido la película fuera conservadora, ni muchísimo menos. Yo creo que era una película muy valiente y muy progresista, sobre todo para ese Japón. Lo más valiente de la película, creo yo, es que es esa especie de mensaje que se le transmite a Noriko como la viuda del guerrero, se lo da precisamente los padres además la madre también le dice, se lo dan los dos. Es que ese mensaje se repite por separado, no por separado. Como una acción conjunta de eso sí que es valiente, es decir, claro, que la generación anterior le diga, oye, deja ya de ser viuda, deja ya de llorar por tus muertos y adelante con la vida, que eres joven, que eres guapa, y le dicen muchos piropos que la hacen llorar. Esa imagen del tren en movimiento. De todas maneras, no hemos mencionado que hay otro dato tradicional en esta familia. Daros cuenta que han tenido 5 hijos por lo menos vivos. 5 hijos. O sea, todavía era un árbol familiar con muchas ramas, y esos padres se han dejado la piel por darle a todos estos hijos algo. De aquí una cierta desilusión porque no han llegado donde ellos esperaban. Porque han tenido que sacrificarse mucho para estos 5 hijos, seguramente, en una época como la que han vivido anterior a la guerra y todo eso. Pero los hijos son mayores todos. Esa desilusión es una de las cosas más tiernas de la película. Ese hecho de que ellos quieran a los hijos porque son sus hijos, pero al mismo tiempo se dan cuenta de sus defectos. La más amable es Noriko, que no es hija. Y además hay una cosa que dicen que a mí me ha sobrecogido mucho, que quieren más al hijo que al nieto. Es decir, como una ruptura en el juego tradicional del abuelo que chochea por el nieto. Yo creo que eso es de una delicadeza, ese sentimiento de los abuelos. Una cosa también, que después de quejarse muy suave y educadamente, porque esto debe ser una parte de la cultura japonesa que no se dice expresamente ni se quejan, pero dan a entender, bueno, pues que no les ha ido del todo bien, que es una lástima, les han sido un poco los hijos, pero dice, bueno, de todas maneras hemos sido bastante felices y hemos tenido bastante suerte. Y que yo creo que es una aceptación de la realidad muy sana y muy positiva para un señor de esa edad, pero que probablemente es lo que explica que las generaciones más jóvenes adopten más bien el punto de vista de la menor de las hijas de Kyoko, la que es maestra, cuando se indigna mucho con sus hermanos porque todos se han largado en cuanto han podido y no se han quedado y han sido muy egoístas, y Noriko le replica, yo cuando tenía tu edad pensaba lo mismo y diría lo mismo que tú. Cuando tenga la de ellos probablemente tendré el mismo egoísmo que ellos. Es un poco ese factor de ponerse en las edades y en las situaciones de sí, en el fondo es la idea de la película, termina siendo el diálogo que os he dicho antes. La vida es triste, dice sí, la vida es triste. Bueno, pero es que está muy cerca todo. Tú decías antes lo del ritmo de otras películas americanas, ¿no? Es que esta es una película de introspección. Las otras serían películas extrovertidas, las que estamos acostumbradas. La temperatura nuestra para ver una película es esa. Ahora, si tú te vas instalando, como tú comentabas, poco a poco te vas dando cuenta de que el fluir aquí te lleva a la cosa más importante, que es la vida. Si os habéis fijado, que supongo que sí, y la gente también, cómo va aproximando él la naturaleza
a la película poco a poco, va entrando una serie de planos cada vez, cuando dice el amanecer ha sido maravilloso, cómo va entrando la naturaleza, la tierra, con lo que al final te vas a quedar y a lo que vas a volver, cómo van entrando esos planos del río fluyendo, la puesta de sol, él va intercalando continuamente la naturaleza que va aproximándose, ¿no?, a uno de los finales más hermosos que yo recuerdo en una película, ya toda la conversación que tiene él con Noriko y luego toda la parte del final. Entonces yo creo que hay mucho también del zen, del budismo, de que hay una vida más contemplativa, que es la que es mucho más difícil de entender desde una postura occidental, ¿no? Y fijaros cómo da los pasos de tiempo, es decir, que como él efectivamente hace una cámara estática que y muy austera. Entonces los pasos de tiempo son un problema, porque además él desde muy temprano, aunque había aprendido con el cine americano, por ejemplo, el director que más le influyó parece ser en el cine mudo fue Res Ingram, que entre otras cosas fue un hombre que enseñó, le llamaba a su maestro Michael Powell, y creo que también algo David Lean. Ingram era un fuera de serie, que hizo varias cosas de Mara Ibáñez, como Mare Nostrum, como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en el mudo, como El prisionero de Zenda, todo esto. Y de ahí aprendió mucho, porque tenemos un hombre también que es como Nubelbach, es un hombre que dejó de ir a los estudios universitarios por ir a los estudios de cine, aunque al principio no le gustase mucho el dirigir, pero sí le gustaba eso, y dejó todo por el cine. Pero este hombre, por ejemplo, en el lenguaje es muy curioso, cómo va pasando a veces por elementos exteriores, uniendo las escenas interiores con esos elementos, y contrapone mucho Tokio, las chimeneas con humo y tal, al lugar idílico donde viven ellos, que además es una especie de colina maravillosa con un estuario debajo. Es un sitio... Hay un plano en ese sentido muy claro, que es lo que tú dices, que es cuando la abuela está con el nieto. En el encuadre de la abuela no hay nada, es la abuela con el nieto, hay un puente ya maravilloso de una construcción moderna, pasan unos trenes. Recuerda el plano aquel grande de Orde con la ropa colgada. No, claro, hay una influencia... Hablando de Orde de vosotros, ¿no recuerda algo al personaje Noriko? Sí. Sí, claro. Porque yo, no es que se parezcan nada, y físicamente no se parecen nada, pero por alguna razón yo estoy pensando, estos son dos personajes un poco paralelos, es un poco esos, y son dos películas que en el fondo, si las empiezas a pensar, tienen más cruces de los imaginarios, y hace que no sea tan japonesa, porque hay un momento que me sorprende una cosa, esta es una película de viejo, pero de repente digo, Ozu tenía 49 años cuando hizo esta película, y entonces de repente no lo entiendes nada. Claro que tampoco se entiende que Macquarie tuviera más 30 y tantos cuando hizo su película sobre los viejos, pero probablemente hay una especie de planteamiento que podríamos llamar, yo no sé, espiritual o como, que no es muy normal en el cine, es decir, que no se da muy frecuentemente en el cine, y que es quizá lo que sea el punto de contacto entre una película como Orbit, algunas de las del neorrealismo primero, o esta otra película, con independencia de que, bueno, cada uno es su versión y su versión del local, porque todas estas películas, al ser muy realistas, también estaban muy enraizadas en el entorno temporal y claro, y es una película de verano, ¿no? y notas el verano y se están abanicando todo continuamente, el tiempo, todas esas cosas. ¿Cuál sería el plano a ti que más te gusta de esta pues película? Es complicado decirlo, pero pues probablemente no sé si es el que más me gusta, pero es que me gusta además tanto Setsuko Hara, que siempre ha sido una de mis actrices favoritas y de las mujeres que encuentro más guapas de todo el cine, el plano final de ella llorando en el tren. Ese es fíjate tú, ese vale por toda el remake. El Estanque Dorado es un remake de esta película. Si empiezas a examinarla detenidamente, es un remake. O sea, Jane Fonda está sacada de los dos personajes, de Noriko y de la hija. Pero hay total deterioro físico, que aquí no lo hace. Aquí no hay deterioro físico en los personajes, hay una fluidez de vida entre los muerte como hay allí, pero bueno. ¿Cuál sería tu plano? A mí es que pues es fantástico. Yo tengo dos, pero uno de ellos es cuando la madre tiene el desfallecimiento en el espigón aquel. Y ese momento, ese plano general, sobre todo, maravilloso el ritmo de ese plano y del corte y del plano que luego le sigue, y que no se acerca a ella. Y el otro, que es más que un plano, es una breve secuencia, es cuando la hija pequeña, la maestra, está dando clase, mira el reloj, se acerca, mira la ventana y ve el tren, ese tren que ya ha jugado otra vez, el tren en el que se va la persona que está más próxima a ella. Eso es una delicadeza, una cosa que a mí me pone el corazón aquí en la garganta. ¿Para ti, Juan? A mí la secuencia que más me ha gustado de la película, que son muchas, pero la que más me ha gustado es la secuencia en la que Noriko escucha de los padres
sus suegros, toda clase de elogios, y al mismo tiempo le dice que su vida no ha debido ser fácil, que volvía borracho, tal. Y una vez que ha terminado esa secuencia, la cámara se pone detrás de Anorico y ella se pone a maricar a los padres. A mí eso también me ha parecido de una delicadeza impresionante. Claro, es que estamos en eso, lo de la tolerancia. A mí me gusta mucho toda esa especie de noche de los maridos mayores, que tiene mucho que ver con el husband de Cassavetes y tiene mucho que ver con ese tipo de cine americano independiente. La simpatía de Ozu con que están tratados cuando llega borracho a casa con el guardia y se acaban sentando en los sillones al principio, que los hijos dicen, bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y entonces le preparan como la cama, o dónde van a dormir, que está todo tan tierno, tan suave, tan armonioso, que es algo fantástico. O sea, no sé, el punto de vista de él, de la simpatía, porque no es una escena desagradable, no es una escena que entren, bueno, no, es como... Y están con los sombreros y todo puestos, es algo... Y no sé, me recordaba a mí un poco que le han intentado hacer Cassavetes y algunos de estos en esa especie de línea armoniosa que tiene toda la película, que podríamos bautizar la verdad como tolerancia, ¿no? A esta, porque yo creo que es una película que según vas viendo te apetecen ver más películas de Ozu, ¿no? Porque sí. Además vale la pena, porque aunque pueda parecer, por lo que he dicho antes, incluso y por la fama que tienen de que son todas iguales y que vista una, vistas todas, no hay tal. Hay que procurar ver todas las que se pongan a ti. Y sobre todo que el problema no está en poner la cámara baja a la altura de la mirada de un japonés sentado tomando sake, porque eso lo intentó hacer Joshua Logan en Sayonara en muchos momentos de la película, pero no, hay que poner algo más, hay que poner el alma, y usted está poniendo el alma. Hay que poner el tempo. En esta película el tempo es fundamental. La forma en que este hombre consigue, podría ser bastante riguroso con sus actores, pero una vez que los tenía ya bien controlados, les debía de dar la libertad necesaria para que se desenvolviesen como en la vida misma. Bueno, yo creo que los conocía tan bien y llevaba tantos años con ellos que no tenían ningún secreto, sabía lo que esperar de cada uno. Yo creo, tiene fama de que no les daba muchas instrucciones, porque casi todos ellos eran veteranos de 20 películas, ¿no? o de 15, ¿no? Sí, eso está ahí, porque te acuerdas que Paul Schrader tiene el libro que tiene sobre los tres. El estilo trascendental. Son Ozu y Dreyer. Pero aquí lo trascendental, según Schrader, sería la mirada contemplativa, el alma que tú decías. Así lo trascendente... Yo creo que hay un tempo interior en la película que a mí me parece que viene dado, forzado y utilizado magistralmente por todo ese ritual de cortesías orientales que obliga a que, primero, a que los movimientos son más lentos, pero también a que se dicen una serie de cosas. Hay unas cortesías. El lenguaje del cuerpo, claro. Hay unas cortesías, buenos días, se contestan. Es obligatoria la contestación, la inclinación de la cabeza, es obligatorio, y todo eso va creando un tempo que te instala. Y termino como he empezado. Me encantan las películas aburridas. Me encantan las películas supuestamente aburridas. Supuestamente aburridas. Porque durante la proyección de esta película yo he vuelto a pensar y he recordado a mis padres, he recordado a mi madre, he recordado a todos los seres que he querido de generaciones anteriores. Que te han invitado a una vida. Claro, y esos sentimientos no los puedes tener nunca con un Sylvester Stallone mientras se producen las explosiones.